Buenas noches, les damos la bienvenida al programa Hablemos de Libros y al festival Hablemos de Libros de la Librería Internacional. El día de hoy es el segundo día del festival y lo cerramos con una invitada de lujo. Muy feliz de tener aquí a Mariana Enríquez. Mariana es periodista, subdirectora del suplemento Radar del diario Página 12, docente y narradora consagrada, ha escrito novelas como Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar y Nuestra parte de noche, premio real de novela, así como los libros de cuentos Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Además, el cuento ilustrado Este verano Oscuras en la editorial Páginas de Espuma de un querido amigo Juan Casamayor. Además, los libros Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios y La hermana menor, un retrato de Silvina Campo. Sus novelas y cuentos han sido traducidos en todo el mundo. Sus cuentos se marcan dentro del género de terror y se ha publicado en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asintope, McSweeney, Virginia Quarterly Review y el New Yorker. Desde el 2020 es la directora de letras del Fondo Nacional de Artes en Argentina. Mariana se ha ganado en los últimos años una merecida fama como una de las voces renovadoras de la literatura de terror en español. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por... ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Por acompañarnos además en Costa Rica, donde tenés muchos y muchas fans. Y bueno, estamos súper felices de tenerte por acá. Es un lujo. Te decía ahora que por las distancias geográficas a veces es incómodo que vayan gente argentina o a veces que vos vengas por acá. Y bueno, con todo y toda la virtualidad nos ha abierto un espacio para poder compartir y bueno, dentro de nuestros mismos países llegar a lugares donde normalmente otras personas no pueden venir porque viven en la periferia, el interior, zonas rurales. Claro. Y esto nos ha acercado y ha acercado muchísimo la literatura. Así que muchas gracias y bienvenida. No, de nada, gracias a vos. Gracias por la invitación, para mí es un gusto. Gracias. Mariana, quería empezar este conversatorio para acercar un poco a los lectores y lectoras a tu obra. ¿Cómo empieza Mariana Enríquez? ¿Cuándo la convoca a la literatura? ¿Cuáles fueron estas influencias que la marcan, que la cruzan en sus primeras lecturas? Bueno, yo empecé mi primera novela la publiqué muy chica, tenía 19 años. Así que hay como dos partes digamos, de influencia. La parte que es muy chica, muy niña, que era... en mi casa había una biblioteca muy amplia que mis padres permitían el acceso total, o sea, yo leía exactamente cualquier cosa. Ellos no distinguían mucho entre literatura para niños, digamos, no había como esa división. Si yo quería un libro para chicos, me lo compraban, quiero decir, ¿no? O también me los daban, pero no pasaba por ahí. Y en esa época lo que me empezó a gustar, la primera literatura que me empezó a gustar fue en general la literatura, sí, de terror y fantástica, ¿no? Los cuentos de Cortázar, los cuentos de fantasmas ingleses, las novelas góticas tipo Jane Eyre, o Cumbres borrascosas de Emily Brontë, Frankenstein, o sea, eso era como lo que me llamaba la atención, que a muchos chicos les pasa, ¿no? Porque es como... Y las mitologías, o sea, que eso es una cosa que no entra tanto como en la literatura estrictamente, pero que son libros muy comunes, que son los libros de mitos y leyendas, ¿no? Y eso era... las mitologías a mí me volvían loca, esos relatos, ¿no? Eso es muy chica. Y después más grande, cuando publiqué y empecé a escribir a los 17, por ahí, estaba muy fascinada con la literatura norteamericana. Por un lado, la muy urbana, como si, digamos, post-beatnik, quiero decir, como, eh, sí, influenciada por William Burroughs, pero más Bret Easton Ellis, menos que Cero. O sea, las novelas de drogas, me gustaba Hubert Selby Jr., Cathy Aker, que eran como los escritores de New York, ¿no? Como muy duros, muy... Y
Y por otro lado me gustaba el gótico sureño, que era como una escritura muchísimo más amable, ¿no? Pero muy oscura al mismo tiempo. Carson McCullers, Flannery O'Connor, bueno, me gusta, mi escritor favorito es William Faulkner. Como eran dos cosas muy disímiles, ¿no? Como la literatura muy urbana, bien literatura dura de ciudad con una experiencia juvenil, nocturna, tóxica, digamos, y la otra que era la experiencia más de un territorio maldito, mansiones, decadencia, o sea, más cercana al gótico de mi infancia, pero de temas históricos, políticos, mucho más contemporáneos. Entonces, esas fueron mis influencias básicas, ¿no? Después, bueno, yo soy muy amplia para la literatura, pero en esa primera época fue eso. Elena, ¿qué otros factores, digamos, influenciaron, qué sé yo, la música, algunas contraculturas? Eh, yo he visto un poco en tu narrativa eso que comentás, pero hay otra serie de expresiones que si no se viven es muy, digamos, tienen una influencia muy grande. Y bueno, en Sí, Argentina tuvo algunos privilegios de tener acceso a contraculturas antes que otras partes del continente. ¿Eso en algún momento te definió alguna forma estética? sí. Yo siempre suelo decir que para mí la música es más importante que la literatura, y en algún sentido lo es, porque si bien la literatura es algo que consumo, que hago, etcétera, que escribo y que me resulta muy apasionante, la música en mi vida fue muy central y fue muy importante en cuanto a inspiración y también a estilo de vida, digamos, ¿no? O sea, yo como, no sé, a los 13 años me escapé de mi casa, no vivía en Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires, en la capital de Argentina, de grande. Me vine a vivir a los 30 años, una cosa así. Anteriormente viví mucho en ciudades a unos 50 kilómetros, o a veces menos, a veces más, de la capital. Lo que te da como una vivencia rara, ¿no? Porque son ciudades bastante densas incluso y todo, pero no es la gran ciudad. Y me acuerdo, no sé, a los 13 años me escapé de La Plata, que era la ciudad donde yo vivía, para ir a ver a The Cure, que fue una de las primeras visitas internacionales de música que hubo. Bueno, hubo otras antes, pero yo era muy niña, quiero decir, esa fue la primera. Para eso también estaba muy niña, pero bueno, me escapé. Y siempre yo estudié periodismo para hacer crítica de rock, y siempre para mí, digamos, no solamente el escuchar música y vivir como bastante en el mundo de la música, los músicos y las bandas del rock, y tener una adolescencia bastante punk, etcétera. Para mí siempre fue muy importante como influencia mitológica, incluso diría. O sea, utilizo letras de canciones muchas veces en mi escritura, o sea, hay mucha gente que las puede reconocer. Lo uso mucho como citas, incluso uso música para escribir, o sea, escribo con música y a veces hay ciertas cadencias que me sirven. Em, hay músicos o momentos de la música que me sirven como inspiración directa, o sea, para mí es casi el mundo en el que vivo en la vida real, digamos, ¿no? Entonces, mucho más cuando era más joven, ¿no? Que ahora. Pero ahora porque ahora entiendo menos. O sea, estoy un poco vieja. Pero, pero sí, para mí fue muy importante. Y el cine también, en otro sentido. O sea, no soy, yo soy una escritora que la gente me suele decir, lo que escribís es muy visual, es muy cinematográfico. Y la verdad que yo no pienso mucho en cine como escribo, y como espectadora soy muy inocente. O sea, soy esa gente que ve una película y se asombra, pero hay ciertas atmósferas de ciertos cineastas, ciertos autores que siempre me impactaron mucho. Gus Van Sant, por ejemplo, David Lynch, David Cronenberg, que yo lo asocio mucho con Clive Barker y también con
con el post-punk, y ¿no? Hay como algo ahí muy del cuerpo de los años 80, que ahora que estamos en pandemia también yo lo asocio mucho con el SIDA. O sea, como que había, y eso también con la sangre y los vampiros. Quiero decir, hay como una serie de referencias para mí que se cruzan entre el cine, la música y la literatura más popular, a lo mejor, más de género, que para mí siempre fue muy importante ese cruce. Y creo además que un escritor de mi edad, yo tengo 46 años, o sea, yo pasé a la adolescencia a fines de los 80 y todos los 90 casi, ¿no? Creo que ya un escritor que se formó en esa época y con esas referencias, ya no tiene una influencia que es solo literaria. Eso es como anterior. O es a lo mejor de a escritores muy de nicho o escritores muy académicos, o que tienen inclusive esa inclinación, ¿no? Em, que les interesa como algo más cerrado. Pero una persona que creció en el mundo en que yo crecí, digamos, ya tiene la influencia del rock, tiene la influencia del cine Spielberg, tiene la influencia de Stephen King, y es toda igual, digamos. O sea, es tan importante como Faulkner en algún sentido, quiero decir, o sea, no, uno recibe esos estímulos y también Internet. O sea, no de la misma manera que una persona más joven, pero nosotros somos como la primera generación, creo, que vivió casi la mitad de su vida analógica y la otra mitad de su vida digital, y que se mueve más o menos cómodamente en los dos registros todavía, son como muy anfibios. A mí eso me parece una ventaja, me parece una ventaja narrativa, pues es como si conocieras dos mundos y pudieras hablar de dos mundos, ¿no? Y también te hicieras más preguntas sobre cómo contar este mundo también, ¿no? Porque es como al tener conocimiento del otro, este no te resulta natural. Entonces hay como un extrañamiento que también tiene que ver con eso, y creo que todas esas son las influencias, más allá de la literatura, que hacen a cualquier artista, no solamente un escritor. Me parece que estamos todos atravesados ya por eso, y que es una cosa buena. Yo no creo en lo puro, no creo en los purismos, me parece como bastante aburrido y bastante fuera de época. Me parece que un artista contemporáneo está atravesado por todo eso. Bueno, y también esa época que vos mencionas, esa juventud fue privilegiada, vivir esos momentos de transición o por lo menos esos espacios donde había una expectativa por ver el nuevo video musical o Claro. lo que marcaba la estética, o sea, la forma de la chaqueta, los zapatos, la estética, o sea, era súper diferente. Bueno, no sé, allá en Argentina, aquí en Costa Rica, yo pues con algunos años de diferencia, pero casi que a la misma edad tuya, yo me involucré al movimiento punk y me recuerdo que pues la única forma de pararse el pelo era con jabón azul. Yo no sé allá si jabón azul se conoce como jabón azul, pero no No, estaban, o con almidón. pero entiendo a qué te referís. Incluso recuerdo, por ejemplo, ese recital mítico de The Cure que te digo. Yo no tengo muchos recuerdos, entre otras cosas. Primero porque era muy chica, y segundo porque francamente no se veía nada, era muy oscuro, no se escuchaba nada, hubo muchos problemas con la policía, bueno, era esa época, ¿no? Pero lo que me acuerdo es el olor a jabón. Me lo acuerdo vívidamente, o sea, todo el mundo se había hecho el pelo como Robert Smith, y la única forma de hacerlo en ese momento era con jabón, así que después te quedaron todos pelados, sobre todo los varones. Sí, porque era la única forma. Y hay otra serie, digamos, son todas influencias que lo marcan a uno, que bueno, ya después con la literatura y me imagino cuando se intentan generar esta serie de imágenes, se transmite algo diferente. En ese sentido, cuando empezaste a publicar, tenías claro que ibas a ir por esta línea narrativa, que ibas a abordar esos temas, que tenías interés por ir ahondando poco a poco, porque la vez pasada me llamó la atención, no los conocía, vi una foto de esta librería en Barcelona, La Lata Peinada, subió Ujú. 2 volúmenes tuyos sobre mitología, nunca los había visto, yo quedé como impactado, yo dije, uy, tengo que ver cómo los traigo a Costa Rica, pero bueno, de repente a partir de esa imagen, de ver esos textos, voy armando otras piecitas, ¿verdad? Que bueno, son las ventajas ahora del Internet, hay tanta información, bueno, los autores y las autoras más Sí, expuestos que para algunos lectores es
más fácil ir armando rompecabezas, hacernos ideas, a veces cerradas o a veces no. El mundo del lector es muy particular. ¿Vos desde ese momento tenías claro que iba a ser por ahí o se fue desarrollando poco a poco? No, yo creo que lo tenía bastante claro, pero de una manera un poco intuitiva porque era eso, era chica. Entonces yo me daba cuenta que en esa primera novela tomaba cosas de Entrevista con el vampiro de Anne Rice, tomaba cosas de, o sea, los protagonistas de Bajar es lo peor, se llama esa novela, y los protagonistas son dos chicos gays. Y, y tiene algo de Mi mundo privado y tiene algo de Entrevista con el vampiro, pero también tiene algo de Clive Barker, o sea, había como una mezcla de influencias y algo de escritores muy vanguardistas, también como Dennis Cooper a lo mejor. Em, entonces había como una cosa, algo intuitivo de decir, bueno, voy a ir para este lado. También es una novela bastante rockera en ese sentido, ¿no? Muy, muy de noche, muchos salir de noche, como la vida, la vida así como que es eso, ¿no? Que rápidamente se va hacia cierto estereotipo del terror, o sea, como la vida nocturna y la vida de animales nocturnos, es decir, de vampiros, etcétera. Una mezcla de ese tipo. Después pasé muchos años haciendo solamente periodismo, entre otras cosas porque necesitaba trabajar, necesitaba dinero, o sea, estamos viviendo en América Latina, todo el mundo, o sea, no es tan fácil decir voy a ser escritor y me gano la beca y ya, o sea, es como bastante más complicado que eso. Entonces pasé haciendo esas cosas. Ahí esos años, por ejemplo, escribí los libros estos de mitologías, que son, las mitologías yo las elegí, ¿no? Mitología celta y egipcia a mí me interesaban los, pero son libros no muy de autor, o sea, son libros como decirte, hechos a pedido. Que sí tienen mi marca en el sentido que yo elegí los temas, es lo que a mí me gusta y me los llevé para mí. Me sirvieron, quiero decir, ¿no? O sea, pero no necesariamente eran libros que me nacía escribir. Y después escribí un libro más realista, que es en el 2004, que se llama Cómo desaparecer completamente. El título es una canción de Radiohead. Un disco de Radiohead también. Yo no soy muy fan de Radiohead, pero me encanta ese título y me encanta esa canción. Y a partir de ese momento creo que fue un momento donde más claramente, esa novela es una novela realista, es una novela sobre crisis económica, una novela muy pesimista, muy argentina de esa época. Pero a partir de ese momento es una novela que me costó bastante escribir, porque la escribí mientras trabajaba, de periodista trabajaba muchas horas, era todo muy... Fue justo después de la crisis de 2001, fue la crisis económica de diciembre de 2001, que fue justo después del ataque a las Torres Gemelas. Es un momento casi tan espantoso como este, digamos, de la humanidad. Y, pero paradójicamente ese momento fue el momento que dije, bueno, quiero escribir. Ahora, lo que quería escribir no se parecía tanto a esa novela, que fue una novela un poco de catarsis, creo. A mí es una novela que me gusta, pero es una novela muy de su época. Y lo que tenía ganas de escribir a partir de ese momento era género. Quería escribir terror, quería escribir protagonistas femeninas, góticas, quería empezar a trabajar con la mitología o el santoral pagano local, argentino, que es muy rico, el icono del cono sur en general, que es muy rico, y quería utilizarlos sin dejar de lado los tópicos del terror, quiero decir, ¿no? Pero incorporarlos de alguna manera, porque yo siento que, por ejemplo, en la literatura europea, ellos incorporaron enseguida, los cuentos de fantasmas son como cuentos tradicionales que se cuentan alrededor del fuego y por generaciones, y acá, en América Latina en general, esas historias son un poco despreciadas por la literatura, son como si fueran cuentos de viejas, supersticiones, cosas del pueblo, esto dicho en el peor sentido, o sea, expresado desde la élite con muchísimo desprecio, digamos, ¿no? Y es algo que a mí siempre me interesó rescatar. A mí me impresiona, por ejemplo, que un escritor nuestro escritor más importante, que es Borges, y que es un escritor que yo admiro profundamente, y que me enseñó a escribir muchas cosas, pero cuando él escribía sobre mitología o él escribía sobre leyendas o algo, elegía las sagas islandesas o el Minotauro griego, por ejemplo, ¿no? Cosa que está buenísimo y esos, en general,
son cuentos extraordinarios, pero me llamaba la atención que no tomara ninguna cosmogonía indígena, por ejemplo. Me impresionaba, me impresiona muchísimo más ahora que en ese momento. En ese momento me llamaba la atención, decía, qué raro. Y después entendí el clasismo que implicaba eso también. Yo no tengo, no tenía, y no tengo la intención tampoco de hacer de eso un rescate antropológico o latinoamericanista entendido en ese sentido, porque es lo que estamos hablando desde antes. Ya las influencias que tenemos son influencias totalmente pop y totalmente atravesadas por esta cultura, sobre todo una cultura juvenil que ya no es una cultura juvenil, que es la cultura de nuestra generación, ¿no? Entonces el rescate que me interesa hacer es como un rescate real, como un rescate de la vida. Entonces me acuerdo, no sé, de las cosas que me contaba mi abuela. Eh, a lo mejor recurro como a ciertas geografías, sobre todo en la frontera con Brasil, donde hay ciertas mitologías que están muy vivas y en las que la gente cree profundamente. Y después empezar a pensar como en la vida cotidiana, cómo usamos estas cosas un poco irracionales o sobrenaturales y despreciamos y no las incorporamos a la literatura, como se jugar a la Ouija, por ejemplo, hacernos tirar el tarot, ir con una señora que nos diga el futuro, no sé. Este tipo de cuestiones que en general nosotros mismos también despreciamos, empezar como a incorporarlas como una dimensión de lo real, pero eso sí, no desde lo antropológico, sino como desde lo más real. Hay un santo popular, por ejemplo, en Argentina que se llama San la Muerte. Es medio parecido a la Santa Muerte mexicana, pero tiene otras características. Es un poco más benévolo, digamos, ¿no? Y ha sido como, no es un santo que está tan asociado, o sea, en México lo tenés como o asociado al Día de los Muertos, como muy tradicional, o asociado al narco. Acá es como ninguna de las dos cosas, pero sí protege a los delincuentes, tiene como cierta Que bueno, cosas así. Pero por ejemplo, no sé, era un año y medio cuando todavía se podía, yo fui a ver a Nick Cave, super recital de Nick Cave en un estadio, y a la vuelta del estadio había un San La Muerte que era 2 veces más alto que yo. Y eso tiene que ver con las migraciones, ¿no? Con la gente que viene desde el norte de la Argentina y empieza como a traer a sus creencias y empieza a hacer estos como altares urbanos en la ciudad que a mi juicio la hacen más rica y otra gente la horrorizan bastante. Eso me recuerda, por lo menos aquí en Centroamérica, en Guatemala, que está el Maximón, Machimón, que le llaman, que es un santo al cual vos le dejas aguardiente, cigarros, y se le piden favores particulares, no convencionales, ¿verdad? No tipo exvotos, que bueno, aquí también tenemos una cultura muy particular con una mezcla pagana a veces no muy comprendida. Entonces tenemos la figura, por ejemplo, de la Virgen de los Ángeles, a la cual hay una romería todos los años, bueno, salvo este año, ¿verdad? Creo que es la segunda vez en la historia, si no me equivoco, que no hay romería, a la cual se hace una caminata. Pero bueno, yo recuerdo ir ahí pequeño y lo que me impactaba eran unas urnas grandes con ojos, brazos, pies, manos, casas, cosas así. Y más tarde me di cuenta que eran exvotos, ¿verdad? Entonces tenían, qué sé yo, le dejaban un ojo por la recuperación de un ojo que se cayó, o le dejaban un brazo porque iba a perder el brazo y lo recuperó. Y hay una serie de tradiciones que ya luego uno, pues como decís vos, sin meterse en temas muy antropológicos, pero bueno, cuando revisa esos textos de la cosmogonía de la antropología, se da cuenta que siempre estuvieron. Entonces, más bien uno lo que busca es, ok, ¿en qué momento esto no es parte de la historia oficial? ¿En qué momento sale de la ecuación? ¿O en qué momento lo satanizan o lo ridiculizan en muchos sentidos, ¿verdad? Y bueno, el tema que vos mencionas de San la Muerte, que está súper presente en tu última novela y todo esto, a mí me impacta y me ha gustado mucho. Recuerdo Liliana Colanzi de Bolivia, que ha estado utilizando algunos recursos de su cosmogonía boliviana para generar algunos cuentos y recuperarlos. Entonces, ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves vos la importancia de recuperar estos otros textos para desde el campo
de la narrativa, tratar de traerlos a colación, que es nombrarlos, recordarlos. Claro, claro. A mí me parece fantástico y me parece importante, sobre todo que escritoras así como modernas, como culturalmente de clase media, tipo Liliana o yo, o sea, este, yo digamos, más allá de que vivo muy modestamente porque vivo con las crisis argentinas, cuando digo culturalmente, digo, mi mamá es médica, mi papá es ingeniero, digamos, ¿no? Como ese tipo de extracción, quiero decir, y me parece, y ya hacemos el género, ella hace ciencia ficción o fantástico, y yo hago terror y también fantástico un poco, o Este es el mar, que es como un libro maravilloso, digamos, ¿no? Y rockero y qué sé yo. Me parece súper interesante que nos llame la atención eso, o sea, como que sea algo, pero porque estuvo presente en nuestras vidas de alguna manera. O sea, por eso, porque, qué sé yo, íbamos de vacaciones y veíamos los altares y nos preguntábamos qué era, ¿no? Eh, entonces, o porque vivíamos también en estas adolescencias un poco extremas también, ¿no? Yo tengo un cuento que se llama Cuando hablábamos con los muertos, que se trata de eso, de chicas que, nada, juegan a la copa para preguntar dónde están los cuerpos de los desaparecidos de la dictadura. Y lo hacen con bastante frivolidad, o sea, lo hacen pensando si nos llega a decir el espíritu dónde está, no vamos a ser famosas, digamos, ¿no? Eh, yo eso lo tomé, además de la realidad de amigos míos y amigas mías, hijas e hijos de desaparecidos en la dictadura, que lo hacían, que era tan desesperante la situación, es tan desesperante la situación de no saber dónde están los cuerpos de tus padres, que, que en algunos casos se recurrían a estas prácticas como el pensamiento mágico, ¿no? Decir, bueno, vamos a preguntarle a... Se emborrachaban y hacían eso. Y me acuerdo que una me lo contó bastante avergonzada una vez. Nunca más volvió a hablar del tema como si no hubiese pasado. Y yo lo usé en el cuento, la deformé, la anécdota, es casi irreconocible, pero ella sabe bien que es esa anécdota. Y nunca me lo mencionó. O sea, me impresiona también cómo funcionan los silencios, ¿no? Y cómo se va mezclando la política también con estas cuestiones. Entonces, creo que también recuperar estas historias también es como una especie de rescate que es muy político, o sea, ¿no? Como que hay voces y discursos silenciados, que no es que lo estamos haciendo los escritores y las escritoras que lo hacemos por, no sé, por un impulso justiciero, quiero decir, sino más bien por un impulso que creo que enriquece nuestras vidas y nuestras literaturas, o sea, son como historias apasionantes que lo que pasó, creo, es que se desenchufó el prejuicio contra eso. Y creo que sí, eso es bastante generacional, o sea, es como para nosotros no, creo que con todos los defectos que tiene nuestra generación, un defecto que no tiene, digamos, es el considerar que hay alta y baja cultura. Lo mismo, un cómic maravilloso de Alan Moore, para mí es tan bueno como, no sé, o sea, Margaret Atwood para mí es una escritora tan importante como Flaubert. Pero de verdad lo digo, o sea, es como para mí, o sea, el momento en que leí a fines de los 80 el cuento de la criada, para mí, yo entendí el feminismo en ese momento. Y, y después lo volví a entender con Madame Bovary. Quiero decir, o sea, realmente, o sea, como que no hay yo no diría nunca, esta es la gran novela realista francesa y el cuento de la criada es una distopía de una escritora canadiense, no. Son dos grandes libros que a mí me ayudaron como a entender la realidad y me enriquecieron. Y creo que eso es bastante generacional, o sea, como que ahí hay algo que no, que las diferencias no, los prejuicios nuestros creo que pasaban por otro lado más bien, o sea, ¿no? Claro, digamos, Sobre todo los rockeros. sí, o sea, bueno, Las las músicas. influencias musicales, bueno, y yo recuerdo los primeros cassettes de punk, digamos, que fue a través después de literatura que entendí ciertas cosas. Ahora que vos mencionabas algo al inicio, recuerdo Narcosis, que solo se podía escuchar en un solo parlante, por lo menos aquí,
porque se regrababa tantas veces que solo un lado se escuchaba, o sea, las videocaseteras tenían dos parlantes, pero solo uno, y fue hasta años después que entendí que era la danza de los cristales, a través de otro tipo de textos, ¿verdad? O por lo menos nuestras propias vidas o biografías. Recuerdo que yo entendí un poco la historia social, por lo menos que nos tocó a algunos por acá, cuando nos pasábamos en fotocopia para leer Transporting de Welch, que fue algo que nos Claro. cambió absolutamente a muchos aquí. Y bueno, o sea, imagínate, leíamos una fotocopia, todos desesperados, corriendo, había cosas que no entendíamos por la traducción, y eso es lo que pasa. Porque la traducción de anagrama es terrible. Sí, y, Sí. que además, como un dato, como una nota al pie de página, tuve oportunidad de conocer al traductor de Welch hace años y me senté un día entero a hablar con él de eso, y bueno, me evocó otras dudas, pero esto que conversábamos, o sea, no es hacer justicia, pero es al final de cuentas el trabajo de cómo se reinterpreta y cómo se ve la realidad desde diferentes lados, la desesperación que se puede sentir para recurrir a esta serie de eventos. En Costa Rica, por ejemplo, hasta los años antitos de los 20, había una medium muy famosa, Ofelia Corrales, y era una medium visitada por presidentes de Costa Rica, por gente de las clases altas, y bueno, justo la primera escritora de Costa Rica, María Fernández de Tinoco, era una gran teósofa e investigadora de ciencias ocultas, y bueno, fue la primera que se dio a la tarea de recorrer los asentamientos indígenas para generar literatura. La primera novela la publica en 1909, que se llama Sulaí Yontay, y vos la revisas y es una cosmogonía que luego no se identifica en otros lados. Yo recordaba todo eso porque leyendo tus libros y todo, sentía muchísimo esta cercanía con esta juventud atropellada de los ochentas, influencias, música. Además, bueno, no sé en tu caso, pero el inglés me llegó bastante tarde, entonces también entender el significado de esa emoción que me provocaba Sex Pistols, The Cure, toda esta música anglo que caía por acá por otro lado, ya después con las letras y con la literatura, fue riquísimo. Me estoy yendo por otro lado, lo que quería era comenzar a hablar un poco de nuestra parte de noche, que es, bueno, la última novela que publicas, que además merece el premio Herralde, o sea, el premio más prestigioso que tenemos visto o puesto los ojos por acá. Contame cómo te llegó yo sé que hay, en prensa ha salido, pero tal vez por acá no hemos tenido la oportunidad de leerlo. ¿Cómo te llega este premio, la noticia del Heralde para la novela? Bueno, fue una cosa muy, a ver, la novela es una novela muy extensa, muy ambiciosa, ¿no? Tiene bastante, es eso, tiene eso como tanta influencia del rock como de Donoso, ¿no? Es como, este, pero es una novela de género, o sea, más allá que tiene muchísima política y es una novela, creo, sobre la herencia, ¿no? Sobre un padre, un hijo y que cómo hacemos para cambiar la herencia, la historia y lo que le pasamos a nuestros hijos o no, o si es una condena o si se puede torcer eso, ¿no? Es como todo esto una pregunta sobre la paternidad, además de muchas otras cosas. Pero fundamentalmente es una novela de género, quiero decir, tiene demonios, tiene una secta, se convoca a una especie de monstruo que no tiene forma, digamos, llamado la oscuridad, es como una presencia oscura, digamos, ¿no? Pero eh, es muy violenta de ratos. Sí, Y la verdad es que el Herralde es un premio así súper, o sea, obviamente sabemos, muy grande, súper prestigioso, pero que en general premia novelas realistas, no es un premio que se destaque en general por premiar, llamémoslo a grandes rasgos, literatura de la imaginación, digamos.
Yo tengo libros, porque yo soy fan de muchos ganadores del Herralde, que me parece que cambiaron la literatura, algunos, qué sé yo. Los detectives salvajes, El pasado de Alan Pauls, que es una novela que fue como muy discutida, pero me parece fantástica, o sea, no solo por lo que dice del amor, sino también por la mezcla que tiene con el arte de vanguardia, o sea, hace cosas muy, muy interesantes. Y más cerca ahora, por ejemplo, la novela de Cristina Así, Morales, que es una novela súper lectura política y fácil, como muy, ¿no? impresionante. Uf, Lectura fácil, que también me parece bestial. Eh, lo parecido últimamente fue República Luminosa, pero no es del todo fantástica, o sea, como más ominosa, más rara, la de Andrés Barba. Entonces, la verdad es que con mi agente me dijo, mandémosla al premio, yo creo que puede funcionar. A mí la novela me gusta, obviamente, si no, no la publico, o sea, yo creo que se publican demasiados libros además, ¿no? Y está todo mi universo ahí, para mí es una novela muy importante, pero yo no le tenía muchísima fe en ese sentido porque sé qué tipo de premio es, ¿viste? Uno sabe cómo son los premios y lo que se elige. El jurado era un jurado diverso, ¿no? En el que estaba como escritores medio inclasificables, como Juan Pablo Villalobos, por ejemplo. Em, pero no era una cosa que yo decía, "Ah, bueno, esto les va a gustar". Entonces recuerdo que la mandé, me fui, lo primero que hice fue como premiarme a mí misma y tratar de no pensar en el tema, así que me fui un mes a Inglaterra, me fui a ver a Sued, me fui, que es una de mis bandas favoritas, me fui a ver a Tom Hiddleston al teatro, que estaba haciendo una obra que a mí me gusta muchísimo, de Pinter, y que era la única oportunidad que iba a tener de hacer eso. Y me fui a ver a Simone Felice, que también es un artista de New York que me gusta mucho y que tocaba en ese momento en Londres. Bueno, nada. Y, y después seguí con mi vida, ¿no? Fue como... Y me acuerdo que me avisaron que la novela estaba entre los finalistas cuando yo estaba en ese momento en el Festival de San Sebastián, que me habían invitado a ser jurado no del premio grande, ¿no? De uno de los premios chicos. Y yo dije que bueno, pero igual seguía pensando, bueno, que era difícil. Y finalmente ganó. Y a mí me dio, obviamente, me dio mucha satisfacción personal por el reconocimiento, por estar en la lista en la que estás, por, porque muy pocas mujeres lo ganaron y eso a ujú. mí también me parece como muy importante. Y, y además porque es un premio a una novela de género, es un premio como que hubo un momento, digamos, que hay algo de la novela que quebró un prejuicio, que yo no digo que es un prejuicio que tengan los jurados, ¿eh? No estoy diciendo eso. Creo que es algo que se extiende a la literatura en general, ¿no? O sea, como la literatura realista, por un lado, o la literatura que yo llamo literaria, que es la que refiere a la literatura también, ¿no? Es lo que hace Bolaño. A mí me encanta, soy fan, pero Bolaño escribe sobre poetas, por ejemplo, ¿no? O sea, como eso. Em, Son como las más prestigiosas, ¿no? Y lo otro es como si fueran las calles periféricas. Ahí hay escritores súper respetados, qué sé yo, William Burroughs, sobre todo en sus novelas distópicas, digamos, ¿no? Úrsula Le Guin, Ballard, son escritores que nadie, Borges incluso, o sea, escritores que nadie despreciaría nunca, pero que son como de otro, ¿no? Son como de otra Claro, parte. Entonces para mí fue muy importante también eso, porque yo es un género que amo y que reivindico, digamos, y eso me dio como una satisfacción extra mariana, digamos, ¿no? O sea, yo estaba súper contenta, pero además extra, digamos, como pensando en la literatura, me pareció importante, me pareció, no digo que ahora vaya a pasar siempre, ¿no? Pero me pareció como una especie de, bueno, pasó algo diferente y lo que está buenísimo es que para mí es que haya pasado con un texto mío, pero es muy bueno para próximos textos, quiero decir, o sea, para próximas novelas, porque hay algo ahí que se avanzó un casillero, digamos. hay algo también muy importante, y bueno, leyendo la novela y leyendo otras cosas del género también, pero es al mismo tiempo eh, poner eh, un tope a ciertos géneros, ¿verdad? En este caso, bueno, es que esta novela es impresionante y lo que veníamos hablando, a veces el género
de terror, a veces por diferentes desviaciones, está tergiversado y entendido a que debe ser de una forma a veces infantil, con lo cual es muy complicado, porque bueno, o sea, todo el mundo quiere escribir terror y piensan que terror es eso, cuando hay otra serie de parámetros que lo cruzan, hay otra serie de recursos que pueden nutrir el texto, y a mí me parece fundamental que esta novela siente, o sea, como vean, esto es un tipo de género, y bueno, entiende y también sirve para mostrar, al menos eso ha sido una percepción que hemos tenido aquí con varias personas que la han leído y que hemos comentado, que dicen es que no sabía que se podía escribir terror de esta forma. Y eso ha sido lindísimo, o sea, eso ha sido impresionante porque automáticamente les quita a veces lo que nos llega por diferentes motivos de lo que puede ser terror y los usos, ¿verdad? Que a veces no es solo esta figura de una vez estrambótica y vampiresca, sino hay algo más profundo, hay una cosa psicológica. Hablando un poco de la novela, el trabajo de Gaspar a mí sí me conmocionó, me sensibilizó mucho, me sentí muy eh, empático, pero al mismo tiempo eh, me costó, o sea, cuando entraba el personaje y lo iba leyendo, me daba pavor a veces, y es por algo interesante, digamos, porque bueno, vos has abordado muchos personajes femeninos, pero es la paternidad, y es que hay una gran diferencia, hay una diferencia enorme entre la paternidad y la maternidad, o sea, hay líneas muy grandes, lo abordas de una forma que, bueno, yo como soy papá, lo leo desde ese lado y me pega más. ¿Cómo fue para vos la decisión de abordar el tema de la paternidad de los personajes principales en la novela? No quería que la relación de los personajes principales fuera una relación de madre-hija, por ejemplo, o de padre-hija. Quería que tuviese cierta simetría clásica, al dice Telémaco, digamos, ¿no? Y a mí me había impresionado mucho una novela de Cormac McCarthy, que es La carretera. Uf, demasiado Y también hay fuerte. un papá enfermo justamente con su hijo chico en un mundo que se murió, el mundo, ¿no? Y él tiene que cuidar a ese hijo, pero todo el tiempo se pregunta por qué lo está haciendo y si esto vale la pena. Y yo creo que finalmente, digamos, la paternidad, aunque uno esté criando un hijo en un mundo que no está, que está bien y que, digamos, y que bueno, tiene sus problemas, pero los puede superar. Creo que hay algo, y yo lo noto, yo no soy mamá, pero lo noto en papás y en conversaciones que tengo, digamos, cuando se ponen profundas las conversaciones sobre los chicos y salimos de Peppa Pig y los problemas cotidianos, ¿no? Que uno de las grandes cuestiones, así como existenciales, que tienen mis amigos que son padres es no arrepentirse de haber tenido el hijo, no estoy hablando de eso, sino preguntarse por qué, digamos, cuál es el significado profundo de esta responsabilidad, que es la responsabilidad de continuar con la especie, ¿no? O sea, no solo de continuarse a sí mismo, sino es como ¿por qué estoy siguiendo este orden, ¿no? Esta orden que es cultural, que es biológica y que es de mi deseo, y que no es del deseo de la persona que engendraste, porque no existía antes de que la engendraste, digamos. Entonces es como una pregunta muy profunda y muy complicada, y yo tenía ganas de desarrollarla porque, sobre todo en América Latina, toda América Latina, en cada país con sus diferentes características, pero creo que una de nuestras grandes preguntas nacionales y si querés, continentales son sobre la memoria y sobre la identidad. Y eso está directamente relacionado en lo personal y en lo histórico con lo filial. O sea, con cómo se transmite generacionalmente la historia y el peso de la historia. Y, y políticas de memoria que a lo mejor son más claras en lugares como Colombia o Argentina o Chile, digamos, ¿no? Que pasaron por dictaduras y las generaciones sin padres, ¿no? O sea, las generaciones dejadas huérfanas porque los padres fueron asesinados en estos
en estos eventos de violencia institucional, hacen que permanentemente como nuestras grandes preguntas sobre sociedades tengan que ver con eso. No digo que otros países no, pero digo que esto es bastante homogéneo en nuestro continente. Y, y yo no quería hacer una novela histórica o ensayística sobre eso, sino quería traer esos temas que a mí me parecen súper muy pesados y muy oscuros desde el género que yo manejo, porque me parece que le va bien. O sea, que paradójicamente este género que es dado por frívolo es el género a veces más adecuado para hablar de esto que es algo que nos da miedo, que es algo que está relacionado con el horror real y que es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? También noto, digamos, que a mis amigos que son papás les cuesta más leerlo, porque la relación entre Juan y Gaspar se puede poner a veces bastante violenta. Y además esta idea, digamos, del padre que miente y daña para proteger, también es como una idea bastante compleja, ¿no? Como, Pero bueno, al mismo tiempo hay algo que me gustó mucho, que es eh, la paternidad del personaje, y por lo menos ahora que vos decías, en estos contextos continentales latinoamericanos, a pesar de que bueno, el patriarcado es un mal mundial, el machismo en estos lados es un poco más violento. Entonces, bueno, en países donde tuvieron historias político-sociales más complejas, con dictaduras, donde además de los desaparecidos, de la ausencia de la figura paterna porque lo asesinan, hay por otro lado en estos otros espacios el abandono de la paternidad, ¿verdad? O sea que eso es súper común. claro. Bueno, por acá eso es muy común, el abandono de la paternidad. Y por otro lado, digamos que tal vez yo, en una tercera lectura pues me puse un poco más político, y es, ¿verdad? O sea, digamos, cómo criar un hombre a otro hombre en una sociedad con un catálogo de privilegios, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces para criarlo? ¿Cómo haces para formarlo? Entonces muchas veces esta última lectura que hice tal vez la crucé por un lado más político, y me conquistó y me llamó más la atención este personaje, ¿verdad? Que bueno, sí, miente y todo, pero está preocupado, el tema de la herencia, evadir esa memoria. Entonces, bueno, fue algo que me gustó bastante, cómo lo desarrollaste, porque bueno, un poco los trabajos que habías venido haciendo en los otros eh, textos, pero bueno, aquí ampliado, potenciado. Otra cosa que me encantó es que en ningún momento me bajé de la novela. Vos has visto que hay textos muy largos que uno ocupa relajarse, descansar, Sí, y acá no, digamos, cómo, a ver, ¿cuántas vueltas le diste? ¿Cómo fue la construcción de esta narrativa tan larga? era complicado armarlo porque uno cuando arma tramas tan complejas, bueno, esto que estaba pensando, me quedé pensando en lo que decías de la paternidad, yo también elegí además poner un padre ahí, que es un padre protector, pero que también es un padre dañino. Y la figura de la madre es fantasmal, porque yo no quería tener el estereotipo de la madre que cuida, ¿no? Me parece que con poner el estereotipo de la mujer cuidando es un poco machista también. Entonces lo que dije es decir, bueno, vamos a poner un hombre en el rol de la persona que cría y que cuida, a ver cómo lo hace. Y así fue como creciendo Juan de alguna manera, ¿no? Como personaje. Pero bueno, el tema de la tensión esa, ¿no? Hay como un momento que obligatoriamente decae, que es un momento en que el lector sabe cuál es el destino de Gaspar, pero Gaspar todavía no, y después cambia. Pero hay como una parte que es una especie de meseta que es a propósito. Pero el problema con una estructura de trama tan ceñida, digamos, es que uno se va poniendo límites, digamos, ¿no? Como obstáculos para provocar esa tensión y después tenés como que trabajar alrededor de esos obstáculos. Y es bien complicado eso. Porque es como, por ejemplo, cuando entró Adela, que fue un personaje que entró muy tarde y que es un personaje que estaba en un libro de cuentos anterior.
y que es una niña que, bueno, no les quiero spoilear a los lectores, pero lo podemos decir, desaparece en una casa. Cuando ella entró, ella no estaba en el plan original, me fue como abriendo un montón de cuestiones de la trama, de quién es hija, quién se la llevó, por qué está mutilada, qué va a significar eso para Gaspar, qué intercambió su padre para que la niña desaparezca, qué significa esa casa. Bueno, todo un montón de cosas que tienen que ver con eso, pero que a la vez son como una especie de trampa, digamos, ¿no? Porque era como... eh, Adela tenía que volver a aparecer y uno tenía que saber lo que pasaba con ella y de dónde había salido. Entonces, muchísimas páginas después aparece esa falsa crónica latinoamericana, la de Olga Gallardo y el pozo de huesos, o sea, y la fosa común, donde te explica de alguna manera el destino de Adela. Pero es una novela que se termina armando así, ¿no? O sea, primero pensando en las partes, o sea, cómo contarlo, no cronológicamente, más o menos, fue bastante cronológica, pero digamos, contando desde determinados puntos de vista, diferentes cuestiones, y después trabajando un poco con esos propios límites de trama que te pones, cuándo los vas a explicar, o sea, cuándo es el momento de contárselos al lector y mantenerlo al lector ahí en ascuas, pero tampoco que no entienda nada, o sea, entretenido con otras cosas, con otras tramas y con otros misterios, como para que después cuando llegue la revelación no tenga que volver 20 páginas para atrás y diga qué había pasado, porque ese era uno de los problemas Claro. en una estructura tan larga, en una novela tan larga. Que vos tardes tanto en descifrar el enigma que el lector se olvidó de cuál era el enigma. Y eso fue lo más complicado de trabajar, que es el tema de la atención, los tiempos, cuánto, cómo hacer para que, incluso yo como lectora de la propia novela, o sea, cómo hacer yo para distraerme, pero que sea una distracción que no me haga olvidar de lo otro, o sea, que no me lleve completamente para otro lado y que cuando vuelva al otro yo lo recuerde perfectamente y ahí, acá lo resolvió. Pero bueno, eso fue el trabajo más complicado, creo, y había incluso más nudos que los tuve que limpiar, ¿no? O sea, como fue una novela que tenía como otros pequeños microenigmas por ahí los fueron eliminando. Que los fue eliminando. Hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, ¿por qué no vuelve a aparecer Tali, que es un personaje femenino que es como muy fuerte al principio y no vuelve al final? Y yo es que la escribí al final, ¿sabes? A ella, pero no funcionaba. O sea, había algo, a veces hay que darles aire a los personajes, aunque sea como una especie, digamos, volverla a ella, no importa cómo vuelve o no vuelve, pero porque los lectores no leyeron todavía, pero esto es una cosa que pasa mucho en las series, ¿no? Que uno que espera en el final, o sea, que como viste que llega el final de la serie y vos esperás que haya como esa especie de complacer a todos los fans y que vuelvan todos los personajes y que estén todos juntos de vuelta y se resuelvan todas las cuestiones. Y por eso nadie nunca está contento con el final. Yo estoy bastante contenta con el final de la novela, pero sé que hay cosas que la gente me reclama como, ¿y esto qué pasó? ¿Y tal qué pasó? Y bueno, hay cosas que no es que no las pensé, es que cuando las resolvía escribiendo no funcionaban del todo, tenían como que permanecer en ese momento misterioso o desvanecerse, digamos. Quizá Claro, otra autora más talentosa lo podría resolver, digamos, pero yo no lo pude resolver. Igual la novela termina como termina y termina de una manera bastante épica, digamos, ¿no? O sea, como un súper suceso, no es que no tiene un final abierto, digamos, sino más bien todo lo contrario. Exacto. No, no, yo la disfruté mucho. Aprovecho para recordarle a quienes nos están acompañando en el conversatorio, nuestra parte de noche está en la Librería Internacional. Pueden pedirla en las librerías, en la página. Próximamente va a llegar Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y Este es el mar, todas súper recomendadas. Yo es que aproveché el año pasado y me di un gustito, Mariana, de traer unas ediciones de Laguna, de tus Qué libros de bueno. Colombia. Sí, sí, que bueno, eso es lo bonito de las independientes, el tráfico que hacemos con ediciones, las colecciones de portadas.
es bien, bien, bien bonito. Y bueno, tuve oportunidad bueno, de conocer a gente de Laguna. De hecho, este año vamos a compartir una autora, y bueno, de revisar otros textos tuyos, bueno, como el de Silvina Ocampo, que también publicó Anagrama, las crónicas de Alguien camina sobre tu tumba, que me parecieron espectaculares. Eh, Mira, tenemos que ir cerrando porque se nos fue el tiempo y me hubiera encantado quedarme con un montón de horas más hablando sobre más cosas. Eh, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, Mariana, el espacio. Yo espero que sea la primera de otras ocasiones que podamos conversar. Me encantaría, ojalá, cuando regrese algo de la normalidad y se pueda viajar, que te podamos extender una invitación para Costa Rica. Felices de la Y a vida, mí también. te recibiríamos. Y bueno, no sé si quieres decir algo para ir cerrando. No, quiero agradecer muchísimo la invitación, extender también el deseo de poder viajar, no solo por estar en Costa Rica y conocer lectores de Costa Rica e ir, eh, sé además que es un país bello, sino porque aparte como un acto de fe en el futuro, ¿no? O sea, como decir, bueno, esto se va a terminar y vamos a poder viajar y, mm, y no esperemos que todo sea como antes, pero esperemos que algunas cosas sean un poco parecidas antes y que no empeoren, ¿no? Porque ya todo este como mito de vamos a volver mejores y vamos a ser mejores, yo con que no empeoren me conformo, digo, Exacto. sinceramente, compro. Y además, es mentira. Así que, Yo, digamos, después de ahora no voy a volver a salir sin alcohol, no voy a volver a tocar las mismas cosas, no voy a poner la cara en los mismos lados. Y no, o sea, son cosas que pasan. Ya yo creo que se instauró eh, esta sanidad rara. eh, por entonces, un sí, o tiempo al sea, menos. sí, 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 pero no, y bueno, también pues la virtualidad sí va a estar, va a seguir estando presente, porque por lo menos sí nos hemos También. dado cuenta que hemos tenido oportunidad de llegarle a muchísima más gente que normalmente no le llegábamos, al menos el programa es bonito que lo ve gente de provincias que normalmente no van a venir a la capital a una actividad, es muy difícil y bueno, aquí estamos en la casa de ellos y ha sido lindo porque conocen los libros, los piden, tienen acceso, pero bueno, así como vos decís, o sea, mientras no empeoremos, yo creo que todo va bien. Bueno, eso, muchísimas gracias y muchas gracias por la conversación, la pasé Ay, gracias genial. Mariana, un gusto. A quienes nos sintonizan, nos vemos mañana en Hablemos de Libros. Que pasen buenas noches, Mariana. Gracias, un lujo tenerte por acá. Esperamos, porque es una promesa y es la fe, tenerte en vivo y te vamos a seguir leyendo probablemente este año con una gran sorpresa. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y que lo disfrutes. Gracias. Bye. Adiós.